Que se vayan conectando sus compañeros y enseguida empezamos, ¿ya?
Bien. Habíamos quedado en metabolismo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a continuar un poquito con lo que es el metabolismo. Uno de los parámetros muy importantes de la farmacocinética es justamente el metabolismo, que implica la conversión de los fármacos químicamente con el objetivo principal de convertirlos en sustancias químicas que sean más fáciles de sacar del organismo. Entonces, eso es lo que no tenemos que olvidar. El objetivo principal del metabolismo siempre es transformar químicamente a esos fármacos para que sean sustancias que sean más fáciles de eliminar por el riñón. Entendiendo que la mayoría de los fármacos se va a metabolizar en el hígado y se va a eliminar por el riñón. Ya lo dijimos antes, no es para todos, pero un porcentaje bastante elevado va a ser o va a usar estas vías. Entonces, hablamos de dos fases de metabolismo cuando hablamos del metabolismo renal, hepático. Y hablamos del metabolismo de fase 1 y el metabolismo de fase 2. Ambos implican varios tipos de reacciones químicas que tienen ese objetivo que decíamos, ¿no? Convertir a sustancias más solubles para que se puedan eliminar por el riñón. Entonces, si no se olvidan ese concepto básico, lo van a entender súper fácil, además que vamos a recordar algunos conceptos que hemos visto en bioquímica. Si hablamos del metabolismo de fase 1, fíjense, vamos a convertir una molécula lipofílica en una molécula hidrofílica para que sea más soluble, y esto lo vamos a conseguir a través de la introducción o desenmascaramiento de un grupo polar. Los grupos polares más conocidos y más utilizados son los grupos oxidrilos, los grupos aminos, los grupos sulfidrilos. ¿A qué se refiere esto? Es decir, no vamos a entrar en detalle a la reacción química por la cual conseguimos ese desenmascaramiento o esa introducción del grupo polar, porque eso es más área de la parte bioquímica, que ya la han visto todo un año en Bioqui 1, Bioqui 2. Entonces, nos vamos a enfocar a recordar los puntos más importantes. Entonces, básicamente, ¿qué ocurre en estas reacciones? Cuando nosotros transformamos, si quieren, un fármaco que tiene en su estructura química uno de estos grupos polares, lo que vamos a hacer es que ese grupo polar se exprese, ¿sí? Y al lograr que el grupo polar se exprese, a eso se refiere este desenmascaramiento, lo que hacemos es que la molécula sea más soluble. Entonces, si la molécula ya está presente, vamos a hacer que se note, por decirlo así. En cambio, si tuviéramos, por ejemplo, una molécula que no tiene ninguno de estos grupos polares en su estructura, lo que vamos a hacer es, a través de esta reacción química, introducirle un grupo polar para que la molécula sea más soluble. Entonces, en ambos casos, el resultado final es que la presencia de estos grupos polares en la estructura química de la molécula va a permitir que se elimine con mayor facilidad. Y básicamente eso es lo que estamos buscando. Entonces, ¿dónde se producen estas reacciones? Se van a producir en el retículo endoplásmico rugoso, a nivel del retículo endoplásmico liso, con las oxidasas específicamente, y también con los sistemas de las P450, que sabemos que estas P450 son sumamente importantes a nivel hepático para el metabolismo de gran cantidad de sustancias, no solamente fármacos, sino también sustancias endógenas, sustancias tóxicas y demás. Entonces, nos interesa mucho entender qué elementos pueden inducir una mayor activación de las P450 o una inhibición de las mismas y por lo tanto aumentar el riesgo de complicaciones a nivel hepático. ¿Qué es lo que vamos a observar? Cuando hablamos de la inducción enzimática, vamos a ver que estamos refiriéndonos a estimulación, si quieren, o potenciación de la actividad enzimática de las P450. Entonces, se ha visto que esa inducción puede darse de dos formas principales. Primero, hay sustancias que lo que hacen es aumentar la síntesis de P450. Entonces, digamos que tengo 50 P450 que están metabolizando.
Entonces, si yo hago que se sinteticen otras 50 más, voy a tener 100 que van a metabolizar y he duplicado la capacidad metabólica de estas enzimas. Entonces, va a aumentar la actividad enzimática. O en algún caso puedo hacer que se inhiban los mecanismos de su destrucción, es decir, igual que todo, las P450, a medida que se van utilizando, se tienen que ir destruyendo, que obviamente si se usan más, se destruyen más rápido, y eso va limitando la capacidad metabólica que tienen. Entonces, hay sustancias que lo que hacen es bloquear los sistemas que destruyen las P450 y permiten que se mantengan más tiempo en el organismo. Por ejemplo, digamos que tengo 50 enzimas que están metabolizando y estas iban a estar cumpliendo su función metabólica por 5 horas. Entonces yo bloqueo los sistemas de degradación, por lo tanto, en vez de 5 horas, ahora van a mantenerse degradando por 10 horas. Entonces estoy aumentando su capacidad de degradación, aumentando el tiempo de vida útil de las enzimas, ¿sí? Entonces para cada fármaco va a ser diferente la forma por la cual consiguen estos efectos. Algunos ejemplos de inducción que podríamos dar específicos son estos fármacos, que fíjense, siempre que mencionemos la CIP, nos estamos refiriendo a las citocromos P450, es decir, son subtipos de P450. Entonces, la CIP2B1, por ejemplo, va a ser inducida por el fenobarbital, la CIP1A1 por los hidrocarburos aromáticos, la CIP3A por los corticoides, macrólidos y antimicrobianos, la CIP2C por el etanol, entre algunos ejemplos que podemos mencionar de inducción de P450 específicas. Y el otro extremo sería la inhibición enzimática, es decir, situaciones en las que más bien vamos a tener una inhibición de la actividad de estas enzimas y por lo tanto la probabilidad de toxicidad será más alta porque su capacidad de metabolizar estos productos va a estar disminuida potencialmente. Tenemos, por ejemplo, fármacos que pueden inhibir competitivamente a las P450 o a procesos o mecanismos relacionados con la actividad de estas. Por ejemplo, si hablamos de la inhibición competitiva de las moléculas de hierro en la síntesis de los grupos M, es un elemento muy importante. O sea, si recordamos bioquímica, sabemos que en la síntesis de porfirinas y pigmentos biliares, uno de los elementos fundamentales es el hierro, porque en el paso final, para la síntesis del grupo M, necesitamos ensamblarlo con esa molécula de hierro. ¿Y por qué nos interesa esto en base a las P450? Porque el grupo funcional M está presente en las hemoproteínas. Es cierto que la más conocida es la hemoglobina, que además su nombre viene de esta presencia de este grupo funcional. Pero todas las P450 son hemoproteínas, es decir, que en su estructura química tienen grupos M, ¿sí? Y no son las únicas, ¿no? Tenemos otros citocromos, tenemos la mioglobina y muchas otras que son hemoproteínas. Entonces, si la cimetidina, el ketoconazol, compiten por las moléculas de hierro y evitan que se sinteticen grupos M, van a afectar la formación de P450. Entonces, si no se sintetiza suficiente cantidad de P450, va a disminuir la capacidad metabólica del hígado, ¿sí? Otra, que son macrólidos, lo que van a hacer es producir una inactivación catalítica de la P450, es decir, van a reaccionar químicamente con la P450 y la van a inactivar, de modo que también va a disminuir su capacidad metabólica. Otras, como el cloranfenicol, por ejemplo, van a desactivar a la P450. Entonces, fíjense, independientemente de el mecanismo específico que usa cada una para competir o para inhibir a la P450, el resultado de su presencia será una menor actividad de las P450. ¿Qué significa eso? Mayor riesgo de toxicidad porque estamos disminuyendo la capacidad metabólica del hígado, ¿sí?
Por eso es que van a ver que estas, en general, en su descripción, en sus características de riesgo y demás, suelen tener la consigna de que son hepatotóxicas o que tienen riesgo importante de toxicidad renal, hepática, o que no se deben asociar a sustancias hepatotóxicas como el alcohol, el paracetamol, porque se potencia el riesgo de daño hepático, ¿sí? Esa es la razón. Bien, y otras reacciones de fase 1 que podríamos mencionar que van a también facilitar esa conversión de los fármacos en metabolitos que se eliminen más fácil, son la aminooxidación, la alcohol deshidrogenación, la hidrólisis, que cumplen el mismo principio. O sea, si bien son reacciones químicas que tienen alguna variación en su producción, el objetivo final es producir o convertir, si quieren, estas moléculas en moléculas que sean más fáciles de eliminar, ¿sí? Bien, si hablamos de las reacciones de fase 2, vamos a ver que estas cumplen el mismo principio, o sea, el objetivo sigue siendo el mismo, convertir moléculas poco solubles en moléculas más solubles para que se puedan eliminar con más facilidad. La variación será en la forma en que se consigue esta solubilización. En este caso, no se va a expresar un grupo polar o se lo va a introducir, sino que se va a conjugar estas moléculas con otros componentes químicos que hacen que la molécula sea más soluble. Algunos de los más utilizados son el ácido glucurónico, el ácido sulfúrico, el ácido acético, entre algunos. Entonces, fíjense, por ejemplo, cuando ustedes en bioquímica analizaban el metabolismo de la bilirrubina, ¿no? Y de cómo esa bilirrubina indirecta se convierte en directa a nivel hepático para que se pueda eliminar por distintas vías y demás, han visto la glucuronidación, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa en estas reacciones es que se producen reacciones químicas en las que conjugamos estas moléculas químicas con ácido glucurónico, con ácido sulfúrico, con ácido acético, para que sean más solubles y que el riñón las pueda sacar con más facilidad del organismo. Entonces, también son conocidos estos procesos como la glucuronidación, sulfatación, acetilación, que se usan bastante para la mayoría de los fármacos, ¿sí? Bien, además vamos a mencionar algunos factores que pueden influir en estos procesos metabólicos que estamos mencionando. Tenemos, por ejemplo, los factores genéticos. Algún rato mencionamos, ¿no?, que los factores genéticos van a determinar algunas diferencias en algunos procesos metabólicos. Puede ser que por alguna raza o por algún factor genético particular metaboliza más un fármaco o metaboliza menos, o es más sensible a la presencia de algún fármaco. Entonces sí pueden haber algunas diferencias genéticas que determinen capacidad metabólica diferente, ¿sí?, que en general no son muy comunes, pero pueden darse las situaciones. A nivel ambiental, ¿sí?, también vamos a ver que existen varios elementos que pueden determinar diferencias importantes en la respuesta que podemos observar en el paciente. Por ejemplo, se ha visto que las personas que tienen hábito tabáquico o las personas, por ejemplo, que consumen con mucha frecuencia alimentos cocinados al carbón, como parrilladas, por ejemplo, pero que, por decirles, 5 de los 7 días de la semana consumen parrilladas, entonces tienen una mayor expresión de las P450. Por lo tanto, su capacidad de metabolizar varios grupos de fármacos es más alta que el de la población en general. Obviamente, no es muy frecuente, si quieren, que tenga un impacto importante. En el resultado final, si quieren, del metabolismo, a no ser, como les decía, que realmente la frecuencia o la incidencia sea realmente alta para poder afectar de forma importante el metabolismo, ¿sí? Pero se puede dar el caso. La edad está en relación a lo que siempre andamos mencionando, ¿no es cierto? Los grupos de riesgo, los niños pequeñitos, los ancianitos, tienen una capacidad metabólica limitada.
Los niños pequeños en general por la falta de madurez de varios procesos, enzimas y demás, y los viejitos ya por desgaste, patologías de base y demás. Entonces hay que controlar y vigilar. Y en relación a las diferencias por sexo, en general no son tan importantes, pero podrían haber algunos grupos farmacológicos en los que pueda haber alguna diferencia a considerar. La presencia de otros fármacos habrá que analizarla desde el punto de vista que analizábamos la eliminación renal, ¿no es cierto? Donde decíamos que mientras más fármacos que usan esta misma vía se junten, más riesgo existe de complicaciones. Si le doy al paciente, por ejemplo, 2, 3 fármacos que usan el hígado para metabolizarse, van a empezar a competir, ¿sí? Y puede pasar que no se logra eliminar los fármacos porque están compitiendo por el sitio de metabolismo, o que se eliminan ambos parcialmente, pero sí hay un residuo y ese residuo se acumula y puede asociarse a toxicidad, o directamente se interfieren de tal forma que ninguno de los dos se elimina y ambos llegan a concentraciones demasiado altas y demás. Entonces, esas interacciones hay que considerarlas siempre, porque pueden producir alteraciones importantes que podrían no tener los desenlaces que estamos esperando o por poder afectar, si quieren, las respuestas a nivel hepático, precipitando una insuficiencia hepática, daño hepático, toxicidad hepática, etc. Y por supuesto las enfermedades de base también son muy importantes, entendiendo que un órgano bastante afectado en patologías crónicas es el hígado. Entonces, pacientes con esteatosis hepáticas, con cirrosis, con insuficiencia hepática de distintos grados y demás, seguro que van a tener afectación metabólica importante. Bien, cuando hablamos de la eliminación, la definimos como el factor que predice la velocidad de depuración en relación a la concentración de un compuesto, en este caso un fármaco. Se puede calcular a través de fórmulas. Siempre que vemos el término clearance, estamos hablando de eliminación. Entonces, el clearance nos va a permitir entender la velocidad de eliminación sobre la concentración, es decir, de esa forma lo calcularíamos. Es posible calcular el clearance de todos los órganos de eliminación, es decir, podemos calcular el clearance hepático, renal, pulmonar, o sea, de todos los órganos que pretendamos si quieren calcular el grado de eliminación. Y la suma de todos estos va a ser lo que conocemos como el clearance sistémico. Sin embargo, en general, no se considera útil o necesario hacer el cálculo de todos los órganos eliminadores. ¿Por qué? La relevancia de uno u otro órgano está directamente relacionada a si el fármaco usa ese órgano para eliminarse o no, ¿sí? Por ejemplo, si tuviera un fármaco que usa el riñón para eliminarse, no me interesa calcular el clearance pulmonar, por ejemplo, porque no usa el pulmón, ¿sí? Entonces, en cada caso, la relevancia de si debo analizar o no el clearance de un órgano específico está en relación a si se usa o no se usa, ¿sí? Entonces, en cada caso será diferente. Y como ya adelantamos en los temas previos, cuando hablamos del metabolismo del fármaco, algunos fármacos se van a metabolizar para eliminarse, otros se van a eliminar como han ingresado y un porcentaje mayor va a utilizar vías mixtas, es decir, un porcentaje se metaboliza, un porcentaje se elimina como fármaco original, etc. Para cada fármaco va a ser diferente, ¿sí? Y lo que tenemos que pensar es que en base a los metabolismos que hemos visto, por ejemplo, hay fármacos que cumplen metabolismo de fase 1 y ya se eliminan, ¿sí? Directo. Hay fármacos que cumplen metabolismo de fase 2 y se eliminan sin pasar fase 1, ¿sí? Hay fármacos que pasan primero fase 1
luego fase 2 y recién se elimina. ¿Sí? Y hay fármacos que no pasan, hemos dicho, ninguna fase y se eliminan como fármaco original. Entonces, ¿de qué depende esto? De cada fármaco en particular. Para cada grupo farmacológico, las rutas, las vías y la forma de metabolismo y eliminación van a ser diferentes. Bien, cuando hablamos de la eliminación, se han visto distintos sistemas de eliminación o depuración. La primera que se ha descrito es esta, conocida como eliminación o depuración de primer orden, ¿sí? Que se ha denominado así justamente porque ha sido la primera que se ha descrito. ¿Qué decimos en relación de esta depuración de primer orden? También tiene su fórmula, fíjense, y nos dice la velocidad de eliminación va a ser igual al clearance por la concentración. Entonces, con estos dos parámetros yo puedo saber la velocidad en la que se elimina esa sustancia. Y en este caso vamos a ver que nos dice las tres características de estos sistemas son: la eliminación no se satura, la velocidad de eliminación es igual a la concentración y el área bajo la curva se usa para describir la eliminación. Entonces, ¿a qué se refieren estas tres características? Primero, que al decir que la eliminación no se satura, significa que es un sistema estable y constante. ¿Qué quiere decir? Le doy más dosis, o sea, aumenta la concentración, aumenta la eliminación. Le vuelvo a dar más dosis, aumenta la eliminación. Y así es constantemente, o sea, subo la dosis, sube la eliminación, subo la dosis, sube la eliminación. Entonces es un sistema constante que va a determinar una eliminación permanente, ¿sí? Y como no se satura, pues es una belleza de sistema, porque le doy más, elimina más, le doy más, elimina más. Y esto se produce de forma sistemática. Entonces, si las sustancias farmacológicas con las que trabajamos tuvieran este sistema, la probabilidad de intoxicar al paciente no existiría. Sería maravilloso porque le doy más, elimina más, le doy más, elimina más, le doy más, elimina más, entonces nunca se intoxica. Una belleza, ¿sí? Pero, pues lamentablemente, los fármacos no usan este sistema. En todos los casos, tarde o temprano, existe saturación. Entonces vamos a ver eso en otro sistema de eliminación. En este caso lo que vamos a ver es que la velocidad de eliminación es igual a la concentración. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que como es constante, o sea, le doy más, elimina más, le doy más, elimina más, es todo el tiempo constante, yo puedo decir que la velocidad de eliminación es acorde a la concentración, porque le doy más, va a eliminar más. Y fácilmente puedo cuantificar cuánto está eliminando y digo cuánto se ha concentrado, ¿sí? Porque es constante, no se satura y se mantiene todo el tiempo en características similares. Entonces pasa lo que mencionábamos al principio de estas curvas de dosis-respuesta, ¿no es cierto? Donde la concentración empieza a subir, aparece el efecto, llega a un pico máximo, si ya no le doy más dosis, la concentración va a empezar a bajar y el efecto también va a empezar a disminuir. Este descenso de la curva es lo que me está marcando la eliminación del fármaco, ¿sí? Porque está bajando porque se está eliminando progresivamente, ¿sí? Hasta llegar a eliminarse completamente. Entonces, cuando nos dice esta afirmación que dice el área bajo la curva se usa para describir la eliminación, se está refiriendo a esta zona que está debajo de la curva, por eso se llama así, esta es mi curva de dosis-respuesta. El área bajo la curva es lo que está aquí debajo de la curva. ¿Y por qué me dice que puede describir la eliminación? Como estos sistemas no se saturan y son constantes, entonces yo puedo medir en cualquier parte de la curva y saber exactamente en esa parte cuánto se ha eliminado y cuánto se ha concentrado. Porque esto es constante, no va a variar con el tiempo, ¿sí? Entonces puedo tener, por ejemplo, como tenemos acá, ¿no? La primera flecha y digo, a este nivel la eliminación ha sido de tanto por ciento, ¿sí? Acá a este nivel la eliminación es tanto por ciento y la concentración es tanto por ciento.
A este nivel la eliminación es tanto y la concentración es tanto. O sea, puedo predecir con esta área bajo la curva exactamente cuánto he eliminado, porque esa eliminación es constante, ¿sí? Entonces siempre les digo, si los fármacos tuvieran estos sistemas de eliminación serían fabulosos porque el paciente nunca se intoxicaría. Lamentablemente eso no pasa y vamos a tener sistemas de eliminación mediados o limitados por capacidad, también conocidos como sistemas de eliminación saturables o dependientes de dosis o saturación o eliminación de Michaelis-Menten, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar en estos puntos? Tenemos al principio un estado de pseudoeliminación de orden cero, que se le ha denominado así porque es una condición similar a la eliminación de primer orden, donde pues le doy más dosis, elimina más. Le doy más, elimina más. O sea, al principio se mantiene constante igual que en la eliminación de primer orden, ¿sí? La diferencia es que esto llega a un límite, es decir, no se puede mantener de forma permanente aún dándole las mismas cantidades de dosis al paciente. Entonces, en algún momento se va a saturar el sistema y cuando el sistema se ha saturado, decimos que se ha roto el equilibrio. Por lo tanto, a partir de ese momento, si le doy más concentración de fármaco, la eliminación va a ser menor, ¿sí? Entonces le doy más, elimina menos. Y cada vez que le siga dando, va a eliminar menos. Entonces lo que va a ocurrir es que lo que no se está eliminando se va a empezar a concentrar en el organismo del paciente, ¿sí? Y no tenemos cómo saber cuánto se concentra, dónde se concentra, etcétera, ¿sí? Y la mayor parte de los fármacos tienen sistemas de eliminación limitados por capacidad. Algunos de los que se saturan más rápido y es fácil evidenciar su toxicidad o su concentración son estos: fenitoína, etanol, ácido acetilsalicílico. Entonces, para el ejemplo nos sirve muy bien el etanol. ¿Qué es lo que va a pasar? Si un paciente empieza a beber, digamos que va bebiendo un sorbito cada, qué sé yo, media hora, va charlando, etcétera, no va a llegar a un estado de embriaguez, porque no va a haber acumulación del fármaco, o bueno, en este caso del alcohol, porque está bebiendo con una velocidad y dándole tiempo a su organismo a ir metabolizando y eliminando poco a poco la sustancia a medida que va ingresando, ¿sí? Pero sabemos que lo común no es que el individuo beba de a sorbo y en periodos largos de tiempo. Lo común en el consumo de alcohol, ¿qué es? Que el paciente agarre salud seco y se vacía el vaso. Pasan, qué sé yo, 10 minutos, que es el tiempo que tardan en servir nuevamente el vaso. Salud seco, otra vez. ¿Sí? Entonces, en esos casos, lo que vamos a ver es que como no le damos el tiempo adecuado para equilibrar o mantener ese equilibrio entre concentración y eliminación, desde el momento en que se satura, y como el etanol se satura rápido, desde el momento en que se satura, todo lo que no se elimina empieza a aumentar la concentración plasmática. Por eso es el nivel de alcoholemia que decimos, ¿sí? Porque todo el alcohol que no estamos pudiendo depurar se va a empezar a concentrar en la sangre y a distribuirse en los tejidos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en estos sistemas? La eliminación se satura. Desde el momento en que se satura, si yo le sigo dando fármaco al paciente, elimina cada vez menos. Por eso me dice, la eliminación no tiene una importancia real, ¿sí? Porque si yo mido cuánto está eliminando el paciente, esto no me va a decir cuánto se ha quedado en el organismo, menos dónde está distribuido en el organismo. Entonces, el cuantificar la eliminación no me va a aportar un dato real, porque además, a medida que el tiempo pase, cada vez se va a eliminar menos,
¿sí? Por eso nos dice esto. No me interesa medirla. Y el área bajo la curva en estos sistemas de eliminación no se puede utilizar para describir la eliminación, porque hemos dicho nuestra curva normal era así. Entonces aquí yo podía saber cuánto se ha eliminado cuando la curva está aquí, cuánto se ha eliminado cuando la curva está aquí, porque es constante, ¿sí? Pero en el caso de estos fármacos puede ser que la curva sea así, ¿sí? O puede ser que la curva sea así. Entonces, esta área bajo la curva es inespecífica y además variante. Entonces, no me va a permitir describir la eliminación, porque esta eliminación a medida que pase el tiempo va a seguir cambiando y cada vez va a ser menor y eso no me permite saber lo que está pasando a nivel central, ¿sí? Entonces, la mayoría de los fármacos tienen este tipo de sistema. Eliminación limitada por capacidad o eliminación de Michaelis-Menten. Bien, otro sistema de eliminación es la eliminación dependiente de flujo, que en realidad este sistema de eliminación no está separado de los otros tipos de eliminación, sino que va a estar integrado o va a trabajar en coordinación con estos otros sistemas, es decir, tanto el sistema mediado por capacidad como el de primer orden necesitan un flujo adecuado hacia el órgano de eliminación, ¿sí? Que puede ser el riñón, el hígado, los pulmones, dependiendo del fármaco. Entonces, vamos a analizar con el riñón, que es el que más se utiliza, donde vamos a ver que lo que va a determinar la capacidad de extracción y eliminación de la sustancia por el riñón va a ser el flujo de sangre, es decir, si le llega buen flujo al riñón, la eliminación es buena, porque ese flujo le va a aportar el fármaco que se tiene que eliminar, el riñón lo va a poder extraer para poderlo eliminar. En cambio, si tengo un flujo disminuido, la eliminación también va a estar disminuida, porque no va a llegar de forma correcta al sitio por el cual se debe eliminar, ¿sí? Entonces, este trabaja, como les decía, en coordinación con los otros sistemas porque va a permitir que el órgano eliminador extraiga la sustancia para sacarla del organismo. Bien, pero como todo en el organismo, van a existir otros factores que pueden afectar este sistema de eliminación. ¿Cuáles serían? Uno de los más importantes es la unión a proteínas. ¿Por qué nos interesa la unión a proteínas? Porque sabemos que las proteínas, por ejemplo, por riñón no se filtran, ¿sí? Sabemos que el glomérulo no filtra proteínas. Entonces, si el fármaco está unido a las proteínas, no se va a eliminar, porque la proteína no sale, ¿sí? Lo que tiene que pasar es que ese fármaco se tiene que separar de la albúmina y recién se va a poder eliminar. Entonces nos dice, los fármacos que tienen alta afinidad por la albúmina son los ácidos débiles y los hidrofóbicos. Y los que tienen baja afinidad por la albúmina son los fármacos neutros y los hidrofílicos. Por lo tanto, los primeros tienen mayor dificultad para eliminarse y tardan más en eliminarse, y los otros tienen menor afinidad y por lo tanto se eliminan más fácilmente, ¿sí? Otro de los factores relevantes cuando hablamos de eliminación dependiente de flujo es la distribución en las células sanguíneas. Si la sustancia tiene una amplia distribución en células sanguíneas, por ejemplo, se mete dentro del eritrocito, no se va a poder eliminar mientras esté dentro del eritrocito, porque los eritrocitos normalmente no se están eliminando todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, mientras esté distribuido a nivel celular, no se puede eliminar, tiene que salir de la célula para poder ser eliminado de forma eficiente. Bien, cuando hablamos de la eliminación renal, entonces vamos a redondear algunos puntos importantes. Ya dijimos el primero, fármacos unidos a proteínas no se eliminan porque el riñón no filtra proteínas. Tenemos sistemas de eliminación a nivel
proximal, del túbulo proximal, sistemas de secreción de ácidos y de bases. Estos sistemas no son específicos, es decir, por ejemplo, produzco ácido úrico. No es específico para el ácido úrico, sino que todas las sustancias ácidas van a usar ese sistema para eliminarse, sean endógenas o sean exógenas, ¿sí? Lo mismo con las bases. Entonces, lo que va a ocurrir es que sí son saturables. Por ejemplo, digamos que tengo mi sistema de eliminación de ácidos, que normalmente lo uso todos los días para eliminar mi ácido úrico que sintetizo. Pero ahora he empezado a tomar aspirina, que es ácido acetil salicílico en cantidades altas, y estoy tomando todos los días. Y puede ser que a las semanas presento gota, una complicación gotosa, ¿sí? ¿Y por qué? O sea, es un cuadro de gota aguda porque el AINE, que en este caso la aspirina es súper ácido, va a competir con el ácido úrico para poderse eliminar por ese segmento. Como ambos son ácidos, pues uno se va a eliminar, el otro no, o los dos se van a eliminar insuficiente, y la acumulación de ese ácido úrico es lo que nos puede producir complicaciones a largo plazo en estos pacientes, ¿sí? Y bueno, como son sistemas de saturación, es decir, sistemas que se saturan, cuando se saturan van a empezar a acumularse estas sustancias trayéndonos complicaciones por su exceso. Y obviamente aplicamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que nos va a aumentar la excreción de estas sustancias con acidificación o alcalinización de la orina respectivamente. Y en lo que corresponde a la reabsorción tubular distal, se van a reabsorber los fármacos en general poco solubles. Y el último elemento de cinética que vamos a ver es justamente la eliminación biliar. Muchas sustancias, como dijimos, pueden no utilizar el riñón, sino más bien el hígado para su eliminación. Entonces, por ejemplo, muchas de ellas se metabolizan a nivel hepático y salen junto con la bilis hacia el intestino. Y en el intestino, pues van a seguir el tránsito normal para salir por las heces. Pero, como siempre, hay situaciones en las que no salen por las heces, sino que existe una reabsorción en otros segmentos del intestino, ¿sí? Y regresan hacia el intersticio y regresan a la sangre y regresan al hígado para metabolizarse y después salen por otras vías como el riñón, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a este proceso en el que se secreta el hígado, va al intestino, se vuelve a reabsorber, vuelve al hígado, etcétera, se le conoce como la recirculación enterohepática o circuito enterohepático, ¿sí? Que se llama así justamente porque es enterohepático, va al intestino y luego vuelve al hígado. Entonces, habrá que conocer qué grupos farmacológicos tienen circuito enterohepático, sobre todo para entender que pacientes con cirrosis, con daño hepático y demás van a tener afectada esa vía y obviamente pues habrá que hacer las consideraciones pertinentes en relación a dosis, terapias, tipos de fármacos utilizados, etc. Con eso habríamos terminado lo que corresponde a farmacocinética. Y vamos a empezar lo que corresponde a receta médica. Bien, descansen 5 minutitos y empezamos con receta médica. No 5, 10 minutitos. Tomen algo y empezamos con receta.
Bien, empezaremos entonces con el tema de receta. Cuando hablamos de receta médica, lo primero que tenemos que recordar es que es un documento médico legal, igual que todos los documentos que manejamos en el área médica. Entonces, en este capítulo que está en el libro atrás, estaba en el capítulo 65, en la 13ª edición, en la 14ª creo que se mantiene, no me he fijado todavía. Pero pues tienen que buscarlo atrás y vemos toda la primera parte y la segunda parte no la analizamos porque es la legislación americana en relación a las recetas y su dispensación de los fármacos y demás, que aquí no se aplica, así que esa parte legal pues no la analizamos. Entonces lo que nos interesa fundamentalmente con este capítulo es primero que puedan conocer las características de una receta, es decir, ver cuál es su estructura, qué elementos tiene y demás, para comprender la importancia de una correcta elaboración de la receta. Y van a ver que en realidad no tiene elementos de gran complejidad o que sean muy difíciles de recordar o de elaborar, porque el objetivo más importante de este capítulo es que ustedes puedan aprender a hacer una correcta receta médica. Entonces, justamente con este capítulo hacemos la primera práctica porque lo que necesitamos es que ustedes hagan la receta correctamente, porque eso es algo que van a hacer todos los días, todo el tiempo para sus pacientes. Entonces, hay elementos importantes que debemos considerar y esos vamos a analizar. Entonces, si definimos qué es una receta médica, vamos a decir que es una prescripción o una orden escrita de un profesional médico para que un fármaco o medicamento sea dispensado a un paciente. Y esto es bien importante y siempre les enfatizo esto que dice de un profesional médico, ¿sí? Porque van a ver que para hacer una receta médica se requieren varios pasos, elementos, un análisis integrado y sistemático del paciente y todas sus características para finalmente decidir qué fármaco le vamos a dar y hacer la receta médica, ¿sí? Y pues todos esos elementos de análisis, de integración y demás los hace el profesional médico, ¿sí? No lo hace otro profesional de otro rubro. Y esto les digo porque en nuestro medio, tristemente, todo el mundo se las da de prescriptor, ¿sí? Qué sé yo, la vecina ve que está enfermo el vecino y le hace una recomendación y dice, ah, cómprate tal fármaco, tómate así, te va a hacer bien. O la abuelita le dice, ah, sí, cómprate esto y toma así. O el paciente va, ¿no?, a la farmacia y le dice, pucha, estoy con, qué sé yo, con fiebre. Y la farmacéutica le dice, ah, sí, tómate esto, te va a hacer bien. Y eso es absolutamente incorrecto porque para dar un fármaco se tiene que hacer, como vamos a ver, un análisis sistemático del paciente, las características y ver qué es más adecuado en cada caso. Porque si un paciente tiene fiebre, puede tener fiebre por 20 cosas diferentes, ¿sí? O si viene con diarrea, puede tener diarrea por 10 cosas diferentes y cada una se trata diferente, ¿sí? Entonces, no es correcto que personas que no son profesionales médicos estén realizando prescripción de fármacos, ¿sí? Y junto a eso, pues en nuestro medio tenemos el otro elemento de riesgo que es terrible, que es el hecho de que se compre cualquier cosa sin una receta médica. ¿Sí? En nuestro medio puedes comprar lo que tú quieras en la farmacia sin una receta médica. Y eso está terriblemente mal. Existe la normativa, pero no se cumple. Hay países en los que realmente no puedes comprar un fármaco sin una receta médica. No te lo venden, ¿sí? Y eso justamente limita un poco algunas complicaciones y algunos elementos que se ven en nuestro medio donde no se cumple, ¿sí? Y ahora en la pandemia esto ha salido mucho más a la luz, a relucir, porque, por ejemplo, qué sé yo, salía en las redes sociales que la ivermectina era preventivo para el COVID.
Toda la gente iba a las farmacias, vaciaba la ivermectina, se compraba y empezaba a tomarse, y no es preventivo contra el COVID. O salía que la dexametasona era útil, entonces todo el mundo iba a comprarse dexametasona y empezaba a tomar corticoides. O salía algo del ibuprofeno, todo el mundo a la farmacia a empezar a tomarse ibuprofeno o aspirina y así. Y realmente se ha visto el problema, pero sigue sin ser muy atendido, por decirlo así. Pero realmente aquí el que quiere va a la farmacia y se compra lo que quiera. Entonces vamos a ver que para dispensar una receta se tienen que seguir varios pasos importantes para decidir qué se va a dispensar, ¿sí? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es tener un diagnóstico específico de lo que el paciente tiene. ¿Y cómo se hace un diagnóstico? Tenemos escáner visual para hacer un escáner, mirar al paciente de pies a cabeza y saber qué tiene. No, o sea, ni siquiera ustedes como médicos que van a hacer, van a poder hacer eso. Mirarlo a su paciente, escanearlo y saber qué tiene. No se hace así el diagnóstico. Para hacer un diagnóstico, ustedes hacen anamnesis a su paciente, donde le preguntan todo lo que necesitan saber antes, durante, después, qué toma, qué no toma, qué enfermedades de base tiene, qué edad tiene, qué peso, o sea, todos los elementos del paciente que hemos ido mencionando en los temas previos, la importancia de cada elemento. En segundo lugar, van a hacer un examen físico de ese paciente donde van a revisar todos sus sistemas para ver qué tiene, qué no tiene, en base además a la sospecha diagnóstica que tienen en base a la anamnesis. Y si fuera necesario, además van a pedir estudios complementarios de laboratorio, de imagen, etcétera, para corroborar ese diagnóstico que están planteando. Entonces yo les pregunto, ¿la vecina que le dice al paciente que se tome no sé qué, hace esto? No. ¿La abuelita que le dice que tome tal fármaco de tal forma, hace esto? Tampoco. La bioquímica farmacéutica que se forma para dispensar los fármacos, no para hacer estos diagnósticos, ¿hace esto con el paciente? Cuando el paciente va y le dice, me está molestando mi garganta, hace todo este proceso, lo revisa al paciente, etcétera. Tampoco. Entonces, no pueden estar prescribiendo fármacos a estas personas que no están haciendo todo esto. Es absolutamente irresponsable hacer eso. Y además es ilegal, aunque pues las leyes no se cumplan, lamentablemente. ¿Sí? Pero es atentar contra la vida del paciente. Segundo, fíjense, cuando tenemos el diagnóstico específico, consideramos las implicaciones fisiopatológicas de ese diagnóstico. Otra vez, ¿quiénes están formados para hacer este análisis fisiopatológico? Ustedes, ¿no es cierto? Por eso han estudiado tantos años medicina para saber fisiopatología de cada enfermedad que puede tener su paciente. Por ejemplo, digamos que su paciente tiene hipertensión arterial. Sabemos que la presión arterial está determinada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Entonces analizarán en base a todo esto que están haciendo dónde está el problema de su paciente. ¿Habrá alguna alteración del gasto cardíaco, de la resistencia vascular periférica, la volemia? ¿Dónde está el problema? ¿Sí? Y en base a esa identificación de dónde está el problema, ustedes van a elegir su objetivo terapéutico específico. Es decir, dónde van a actuar con los fármacos. Porque, por ejemplo, si quiero tratar una hipertensión arterial, puedo darle al paciente un beta bloqueante, puedo darle un bloqueante de canales de calcio, puedo darle un diurético, puedo darle un IECA, puedo darle un ARA2, y así puedo seguir mencionando opciones. Tengo bastantes opciones, cada una actúa diferente, ¿sí? Digamos que decidí, o sea, mi objetivo va a ser bajar el gasto cardíaco. Entonces le voy a dar un beta bloqueante. Va a bajar el gasto cardíaco y eso va a bajar la presión arterial. Pero si mi paciente tiene problemas respiratorios, digamos que aparte de su hipertensión tiene EPOC, entonces no le puedo dar el beta bloqueante porque me puede producir una crisis
asmatiforme o espasmo bronquial, complicaciones respiratorias. Entonces, para ese paciente, este fármaco no es útil. Para otro que no tiene problemas respiratorios, estará bien. Entonces, no sé, quizá le doy un ARA2, le voy a dar losartán, que va a bloquear los receptores de angiotensina 2. ¿Qué voy a conseguir al bloquear estos receptores? Disminuir la resistencia vascular periférica, disminuir la volemia, disminuir la retención de agua y sodio. Resultado, bajar la presión arterial. ¿Sí? Entonces, fíjense, en base al objetivo terapéutico que me fijo en el paciente, yo voy a determinar cuál es el fármaco más adecuado en cada caso, porque voy a tener varias alternativas y voy a decidir cuál es mejor para el paciente, en base a todo ese análisis que estoy haciendo, ¿sí? Una vez que he seleccionado el fármaco ideal, voy a determinar el esquema de dosificación apropiado. Habrán situaciones en las que ya está establecido el esquema. Qué sé yo, tiene una infección bacteriana. Ok, vas a tomar este antibiótico cada 12 horas por 10 días. Al tercer día te vamos a revisar para ver cómo estás evolucionando. Ya. Pero habrán situaciones, por ejemplo, en esta hipertensión, en las que es un poco más complejo, ¿sí? Si mi objetivo es que la presión arterial esté cerca a esta línea, que es el parámetro normal, tendrá que hacer pequeñas oscilaciones así, cercanas a lo normal, con el tratamiento. Si con el tratamiento que estoy instaurando está un día muy arriba, un día muy abajo, otro día muy arriba, otro día, está así, el esquema que he iniciado no sirve. Digamos, le di losartán una vez al día, no sirve. ¿Cómo voy a saber esto? Juanito, vamos a medir tu presión arterial todos los días esta primera semana con el fármaco. Vamos a registrar en un cuadernito y vamos a ver cómo va. Si con esa dosis estamos consiguiendo mantener cerca a lo que es nuestro objetivo, está bien, mantenemos. Entonces, ahora sí, vamos a hacer los controles cada 2 meses, cada 3 meses, dependiendo de sus factores de riesgo. Pero si en esa semana vemos que está así todo desregulado, arriba, abajo, no sirve. Entonces, ¿qué tendré que ver? Aumento la dosis del fármaco, fracciono la dosis, tal vez le doy la mitad en la mañana, la mitad en la tarde, le aumento otro fármaco, tengo que analizar. ¿Cuándo voy a decir, ok, este esquema de dosificación está bueno para este paciente? Cuando alcance mi objetivo terapéutico. Por eso me he fijado mi objetivo terapéutico. ¿Sí? Si es una enfermedad crónica, esto es fundamental, porque el paciente no se va a curar y los resultados a largo plazo dependen de este control. ¿Sí? Después voy a estructurar mi plan de vigilancia de acción del fármaco y establecer el punto terminal del tratamiento. Como decíamos, si fuera un tratamiento antibiótico, 10 días después terminó el tratamiento. Si fuera hipertensión, diabetes, no hay un punto de finalización. Lo que voy a establecer es cada cuánto vamos a hacer sus controles en base a sus características fisiopatológicas, sus antecedentes, patologías de base, etc. Algunos tendremos que hacerle control cada mes, a otros cada 2 meses, a otros cada 6 meses. Depende de cada paciente. ¿Sí? Y quien va a determinar eso son ustedes, en base a todo este análisis que están haciendo con el paciente. Y finalmente tienen que planear un programa de instrucción del paciente. ¿A qué se refiere con el programa de instrucción del paciente? Que ustedes tienen la obligación de lograr que el paciente entienda qué tiene, lograr que el paciente entienda para qué toma los fármacos que está tomando y además qué puede pasar si no cumple ese tratamiento. ¿Sí? Porque si el paciente entiende eso, les va a ayudar con su tratamiento, va a ser responsable de su salud, se va a comprometer con su salud. Pero en pesquisas que se han hecho en la puerta de los consultorios se ha visto que más del 80% de los pacientes sale y no tiene idea de lo que tiene. Dicen, pucha, ese doctor habla muy bonito, debe ser súper capo porque habla un montón de términos súper extraños que no entiendo. Me ha explicado algo así, pero no le he entendido qué será. O me ha dicho que tome esto, pero ¿para qué vas a tomar? No sé, me ha dicho que tome. Entonces, lo más probable cuando pasa esto
es que el paciente se sienta un poco mejor y deje de tomar la medicación. Y va a volver cuando se complique o cuando se vuelva a sentir mal. Entonces, evidentemente esto es difícil, sobre todo en nuestros sistemas estatales, porque tenemos más o menos 13 minutos por paciente para hacer todo esto que estamos diciendo. Anamnesis, examen físico y además llenar los 1000 formularios de los seguros, ¿no? Porque todo es formulario con 3 copias y no sé qué. Entonces, no es muy fácil, pero no es imposible si priorizamos. Por decir, llega su paciente con una faringoamigdalitis pultácea, pero también es diabético, también es hipertenso y también está con sobrepeso. Entonces, lo urgente ahorita es la faringoamigdalitis, porque ha venido por eso, está con fiebre, tos, le duele la gargantita al tragar, etc. Entonces le decimos, ok, Juanito, vamos a iniciar el tratamiento para esto, porque es lo que ahorita te está comprometiendo y te está desestabilizando. Pero en 3 días te vamos a ver primero para ver cómo estás evolucionando. Y segundo, porque estos otros diagnósticos que tienes también necesitan atención. Y los vamos a analizar con calma en tus siguientes visitas. Entonces nos enfocamos en lo que es la prioridad, pero ya le adelantamos que estos otros también necesitan ser atendidos. ¿Sí? Entonces así se puede. Entonces ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que cualquier persona hace todo este análisis sistemático para recomendar un fármaco? Yo les aseguro que no. Y un paciente puede venir con, qué sé yo, hemorragia por 10 cosas diferentes y cada una se trata diferente. Puede tener reflujo por cosas completamente diferentes. Entonces, no es correcto que cualquier persona esté prescribiendo y recomendando fármacos. Porque para recomendar un fármaco a un paciente hay que hacer todo este proceso. Cuando hemos hecho esto, recién vamos a hacer nuestra receta. Eso es hacer las cosas correctamente y éticamente. Pero todo el que está prescribiendo fármacos sin hacer esto en su paciente está siendo negligente. Peor aún si no es personal de salud. Porque obvio, no tienen todos la obligación de ser médicos, por supuesto, no tienen la obligación. Pero tampoco tienen el derecho de prescribir si no han estudiado medicina. Porque pueden hacer daño. ¿Sí? Entonces eso tiene que estar bien claro. Bien, esta es la estructura básica de una receta médica, que es la que nos plantea el caso, ¿no? Sí, vamos a ver que van a haber algunas pequeñas variaciones entre una u otra y demás, pero es la estructura básica y van a ver que no tiene nada de complicado. Tiene 2 partes fundamentales, el encabezado y el cuerpo de la receta. En el encabezado van todos los datos de identificación necesarios de la receta. En esta parte superior, si se fijan, están los datos del lugar donde se dispensa el fármaco, que puede ser un hospital, puede ser un consultorio, puede ser una clínica, puede ser una posta, independientemente de la que sea, irá el nombre, por decirles, Hospital Univalle, la licencia, aquí por ejemplo la alcaldía nos da una licencia de funcionamiento, ¿no? Como establecimiento de salud, consultorio, etc. Entonces la licencia y el número de licencia. La dirección, digamos, avenida, no sé, Potosí, esquina América, no sé. Número de teléfono, el teléfono donde nos vamos a comunicar. Si fuera un consultorio privado, algunos médicos les ponen nombres a sus consultorios. Digamos que su consultorio se llama Medivid, entonces va el nombre. Algunos no le ponen, entonces es el nombre del profesional, Juancito Pérez. ¿Sí? La licencia también tiene un número de licencia, su dirección y su número de teléfono. El nombre del paciente es un elemento imprescindible. No se debería dispensar ninguna receta si no tiene nombre del paciente. Debajo del nombre del paciente debería estar la dirección del paciente. Que bueno,
En teoría, este cumple la función de que si se pierde la receta, por ejemplo, algún buen samaritano lleve la recetita, devolverle al paciente a su casa, que sabemos que en nuestro medio eso es muy poco probable. Primero, porque ni los carnets nos devuelven. Segundo, que nadie va a estar llevando una receta, porque en nuestro medio, pues, sabemos que todo se compra sin receta, entonces la receta no tiene o no conlleva un papel muy relevante cuando hablamos de un paciente y su dispensación de fármacos. Entonces se debería poner, pero no es un requisito imprescindible, por decirlo, por lo menos en nuestro medio. La fecha siempre tiene que estar. En el encabezado ahí nos pone que debería estar arriba. Van a ver que en muchas de las recetas que se manejan en nuestro medio, la fecha está al pie de la receta. No importa si está arriba, abajo, al costado, no importa dónde, pero tiene que estar la fecha, ¿sí? Es un elemento imprescindible. Incluso hay fármacos como las anfetaminas, por ejemplo, que tienen fecha de caducidad. Es decir, si el médico le dio hoy la receta, el paciente tiene 3 días para comprar ese fármaco. Si en 3 días no compra, ya no deberían venderle el fármaco. Y tendría que volver a ir a su médico para que le vuelva a dar, para que pueda comprar el fármaco, ¿sí? Obviamente hay lugares donde se hace cumplir la norma y en otros lugares que no. En el cuerpo de la receta deberían estar todos los elementos relacionados al fármaco y, bueno, en nuestro medio también están todos los elementos relacionados a la indicación para el paciente. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Los elementos relacionados al fármaco serán el nombre del fármaco, la potencia del fármaco y la cantidad. Si se dan cuenta, estos 3 elementos son los que necesita conocer el bioquímico de la farmacia para saber qué le va a vender al paciente. Digamos, ibuprofeno de 400 miligramos, 20 comprimidos. Entonces sabe que le tiene que vender ibuprofeno de 400 y que son 20 unidades, ¿sí? Entonces esa información no puede faltar porque eso le va a permitir al bioquímico farmacéutico dispensarle al paciente esa medicación, ¿sí? Por ejemplo, si le pusiera ibuprofeno 20 comprimidos, hay ibuprofeno de 200, de 400, de 600, de 800, o sea, ¿cuál? ¿Sí? Entonces, cuando hagamos la receta vamos a ver la relevancia de estos datos. En nuestro medio es muy común que debajito de estos elementos del fármaco esté la indicación. En la indicación son 4 los elementos que no pueden faltar, que serán la vía de administración, la cantidad, el intervalo de dosificación y el tiempo de tratamiento. Por ejemplo, si fuera aquí, el caso del ibuprofeno, le diríamos tomar por vía oral un comprimido cada 8 horas por 3 días, ¿sí? Entonces, esos elementos de la indicación son los datos que el paciente necesita para saber qué va a hacer con ese fármaco, ¿sí? Entonces, es cierto que algunos, por ejemplo, digamos, esta es la recetita, aquí abajito tienen una línea punteadita donde ponen la indicación, porque en teoría, pues el paciente no necesita esto y el farmacéutico no necesita la indicación. Entonces, ¿qué hacen? Cuando el paciente va a comprarse, el farmacéutico se queda con la receta y le entrega esta línea punteadita de abajo al paciente, que es la indicación. Eso normalmente manejan en los seguros, donde sí se queda la receta, además para hacer el control de los fármacos y demás, ¿no? En cambio, en los consultorios particulares no suele hacerse eso porque el paciente se queda con la receta, no la deja en la farmacia, o sea, va, se compra y además lo que está anotadito aquí, la indicación, él la va a mantener para saber qué tomar, cómo tomar, etc. Entonces, en general lo ponen debajo de esto porque el paciente va a conservar la receta, ¿sí? Ambos están bien. En otros seguros han optado por hacer 2 copias. Una es para la farmacia, donde está lo que va a dispensar, y otra es para el paciente, donde está solo la indicación. Entonces hay variación dependiendo del lugar donde se dispensa, ¿sí? Pero tienen que estar los elementos del fármaco y tienen que estar los elementos de la indicación. Debajo de esto suele ir los datos del médico.
el nombre del médico, su número de licencia. Aquí, por ejemplo, manejamos el número que nos da el Ministerio de Salud, ¿sí? Que nos permite ejercer en todo el territorio nacional boliviano. Y también tenemos otro código que nos da el Colegio Médico. Entonces, bueno, el del Colegio Médico no es obligatorio y pues se ha cortado, podríamos decir, bastante en el anterior gobierno, porque siempre le han restado relevancia a nuestro colegio médico, entonces no es obligatorio, pero el del Ministerio de Salud sí. Entonces, normalmente esta información va en el sello del profesional, ¿no? Se hace hacer su sellito con el nombre y el número de licencia. Entonces, sella y encima firma. En el CATSUM nos pone la firmita aquí más arriba. Lo más común es que esté encima del nombre del profesional, pero tiene que estar, ya sea separado, junto, pero tiene que estar. No puede faltar la firma y los datos del médico. Igual, si no hubieran los datos del médico, no se debería dispensar una receta, porque el médico es el que está avalando esa dispensación de fármaco, ¿sí? Y estos que están en verdecito son datos, si quieren, que pueden estar y le dan más calidad, si quieren, a la receta, pero si no están, no pasa nada, o sea, no le perjudican en nada, entonces no son imprescindibles. Por ejemplo, el resurtir. En otros países esto es importante. Digamos que mi paciente viene a sus controles cada 6 meses y no se puede comprar su medicación para los 6 meses porque le sale demasiado y se compra cada mes, ¿no? Recibe su rentita y se compra cada mes. Entonces yo le pongo aquí resurtir 6 veces, ¿sí? Entonces va a ir a la receta y la farmacéutica va a ver esto y le va a vender el primer mes y va a poner ahí 1, ¿sí? El segundo mes cuando vaya va a poner 2, y así. Y cuando vaya el último mes va a poner 6 y se va a quedar con la receta. Ya no le va a devolver, porque ya el paciente tiene que volver a su control para que le vuelvan a dar la receta. Entonces para eso sirve este de resurtir. Pero en nuestro medio esto no se aplica porque el paciente puede ir con su receta desde hace 10 años y le van a seguir vendiendo. O puede ir sin receta y le van a seguir vendiendo. Entonces, en nuestro medio esto no se aplica, ¿sí? Si hablamos de los recipientes a prueba de niños, vamos a ver que estos serán importantes en algunos fármacos de riesgo, donde se puede recomendar estos frascos, pero la mayoría de los fármacos de riesgo ya vienen con frasco a prueba de niños. Entonces también se podría recomendar, pero no es algo que hacemos con frecuencia. Las precauciones sí, o sea, estarán en relación al fármaco, a cuidados especiales, algún elemento que acompañe al fármaco, con o sin comida, o sea, cualquier precaución o recomendación importante sobre el fármaco, ¿sí? Entonces, fíjense estos, si no están, no pasa nada, pero si es necesario hacer alguna de estas recomendaciones especiales, se puede poner en la receta, ¿no? Bien, entonces de todos estos que hemos visto, el nombre del paciente, la fecha, las características del fármaco, y esto incluye las indicaciones del uso del fármaco para el paciente, los datos del médico, incluyendo la firma, son elementos imprescindibles de la receta. Es decir, que si una receta no tiene estos elementos, no se debería dispensar ese fármaco, ¿sí? Obviamente, vuelvo a insistir, esto se aplicará en situaciones o en lugares donde se cumplen las normativas y se exige la presentación de una receta para la dispensación de fármacos. En nuestro medio, tristemente, estamos un poco lejos todavía de eso, ¿sí? Bien, vamos a quedar ahí, vamos a continuar mañana, les voy a llamar listita. Terminando este tema, ya vamos a estar listos para hacer nuestra primera práctica. Entonces ya estoy preparando el documento para poder subir y que vayan haciendo. Mañana ya vamos a hacer la resolución de la receta.
Bien. André Nicolás. Presente, Doc. Max Alejandro. Presente, Doc. María Alejandra. Presente, Doc. Valentina. Presente, Doc. Sofía Susana. Presente, doctora.